Muy buenas, bienvenidos a Cuéntame, un día más, esta vez con nuestro amigo Cesario Martín, el cual es una figura destacada en el periodismo español, en un tema temático, caza, pesca y naturaleza. Cesario se puede decir que no va al monte, sino que el monte va a él. Hoy el programa va a ir sobre el monte precisamente. Vamos a leer brevemente su trayectoria para que sepáis que es una persona versada técnicamente en el asunto. Nació en León en el siglo, decimos en el XIX. Bueno, puede valer. Se define a sí mismo como periodista por vocación y no por profesión. Además de su labor con las letras, ha trabajado como delineante y topógrafo y también ha sido gestor de caza en fincas privadas. Gestor de caza y otras labores que había ahí que también nos podrá contar anécdotas. Es pescador, yo recuerdo que siempre comentabas que lo primero fue la pesca, después ya con la mayoría de edad fue la caza y después ya con ese conocimiento que ya tenía del campo se introdujo en labores de periodismo en revistas especializadas. El salto a la radio fue en el año 81 en Radio Intercontinental, luego estuvo bastantes años en Onda Cero Radio dirigiendo programas de radio, también de cultura cinegética, caza, pesca y naturaleza, y también en gestión a radio. Actualmente tiene un podcast semanal que se llama Lances de Radio, para el que le interese seguirlo, esta temática, y no para, es incombustible, es incombustible. Ha recibido numerosos premios en muchas entidades, ha viajado por toda la península dando seminarios y conferencias, e incluso en 2023 fue distinguido como ingeniero de montes de honor. En 2024, ya su última aventura, que luego nos contará, pues escribió un libro que yo creo que tiene algún carácter emotivo importante para él y que nos contará luego más tarde, que se trata sobre la perdiz española. Así que Cesario Martín es el decano de la prensa especializada en este país de caza, pesca y naturaleza, y su voz crítica también y amor por el campo lo han convertido en una figura muy querida y respetada. Muy buenas tardes, Cesario. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Aquí estamos para contar lo que haga falta, que no hay secretos, ni tapujos, ni nada. Y he tenido muchos problemas por decir la verdad, pero es que no sé mentir. Entonces, sí, yo lo que pasa es que yo no cuento las cosas, pero si me preguntan, contesto. Directamente. Pero si no me lo preguntan, me callo. Entonces, ahí están las cosas. Todo lo que me preguntes, te voy a contestar. Lo que no me preguntes, no. Y lo que no te pregunte, tú lo sacas y tú cuentas lo que te hace contar. Aquí somos amigos y vamos a tener una relación fluida y de cara a la gente, como siempre digo, esto no es Telecinco ni es Antena 3, esto es un espacio muy humano y donde las conversaciones son lo que importa y no vamos a andar con filtros y tal. Recordando tu infancia en León, ¿tú qué recuerdos tienes del campo, de la naturaleza? Hombre, si me dices, es la infancia. Infancia. En la infancia todavía no salía al campo, era pequeño. Pero sí me acuerdo, por los años 58, 60, por ahí, cuando yo iba a la escuela, era curioso porque yo estudiaba en León, iba a la escuela, no al instituto, ni nada, era la escuela. Y era curioso porque yo tenía que esperar a que pasasen los carros de leche para ir a la escuela, porque entonces no te llevaban en coche ni nada, ni siquiera de la mano, tenías que ir tú por tu cuenta. ¿Y por qué tenía que esperar los carros de leche? Porque había unas nevadas que me cubrían a mí entero. Y entonces cuando pasaba el carro de la leche, yo me iba por las rodadas mirando los tejados, y por los tejados me tenía que ir orientando para llegar a la escuela, porque si no llegabas a la escuela, te esperaba que al día siguiente ponías la mano y con la regla te daban. Sí. Pero si eso te lo hacía el profesor, no lo dijeses en casa, porque lo que tenías era un guantazo, o como llaman ahora, la zapatilla volante esta, ¿no? Sí, la famosa zapatilla de madre. De madre. Entonces no podías quejarte porque la razón siempre la tenía el profesor. Y claro, si no llegabas al colegio. Luego cuando llegabas, me acuerdo, fíjate que tengo muy mala memoria ya, pero hay cosas que te quedan en la... Cuando llegabas, ibas con un batín, era un batín azul que teníamos, todos iguales. Sí, un baby que le llamaban. Un baby de esos. Sí. Y lo primero que hacían es que en un vaso de plástico, que de esos todavía perduran hoy, te daban leche en polvo, con agua,
lo mezclabas y eso era el primer saludo que había cuando llegabas a la escuela. Una vez que ya te tomabas tu café con leche, que bueno, el café era leche en polvo, no había ni café. Entonces ya empezaban las clases, empezaban tal, luego ibas al recreo. Por eso digo que eso fue, digamos, la infancia. Todavía no conocía yo el campo, pero lo empecé a conocer ya poco más tarde. ¿Cómo la conociste? ¿Alguna persona específica o fue el entorno donde te movías, salidas? Bueno, yo viviendo en León, la verdad es que, y cosa curiosa, mi madre entonces trabajaba, es decir, ahora que la mujer es trabajadora, mi madre era la secretaria del jefe de estación, con lo cual eso a mí me aportaba un kilométrico, que era hacer 1000 kilómetros gratis en primera categoría en Renfe al año. Prácticamente no lo usé, nunca fui tonto, pero bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces, digamos que por ahí empezamos. Entonces, los 3 meses de verano, que yo no tenía colegio, cuando estaba en el colegio estaba allí, entonces me iba a Cervera de Pisuerga, que es la tierra de mis padres, la tierra paterna, y me pasaba los 3 meses ahí. Entonces estaba con chicos de mi edad. Además es curioso porque en Cervera de Pisuerga, ese pueblo, era toda una familia. Es decir, el carnicero era mi tío, el pescadero era mi tía, el frutero era mi primo. ¿Se estilaban motes entonces en cada familia? Sí, ¿En tu tierra? Sí. Sí, yo era el tanque. El tanque. A mí me llamaban el tanque porque me metía por todas partes. Bueno, digo, no sé si preguntarte por qué. No, pero no era por la situación bélica, sino porque me metía por todos los sitios, me metía en todos los fregados. Yo nunca he dicho que no a nada, ni me he acobardado nada. Entonces yo era el tanque. Y claro, si había peleas y había bofetadas, pues las mías eran fuertes también. Por eso digo que entonces era ese mote. Y luego, como el nombre, el diminutivo era Yayi. Cesario, el diminutivo es Yayo. Yayo era mi padre y el hijo de Yayo era Yayi. Entonces yo hoy todavía, fíjate, en el siglo XXI yo voy a Cervera de Pisuerga y todavía la poca familia que me queda sigo siendo Yayi. Si le digo que me llamo Cesario, no me conocen por el nombre. Ya hablaremos después fuera de cámara, porque yo tengo a alguien conocido que su mujer es de Cervera y van allí frecuentemente, seguro que os conocéis. Entonces ahí es donde yo conocí ya el campo desde muy joven. Y además me acuerdo que ahí fue donde empecé, digamos que a pescar. Y me iba con un hombre que no me acuerdo ya del nombre que tenía. Era un hombre que había trabajado en la mina y con la cosa del grisú y eso estaba de baja, o sea, le habían dado de baja indefinida y le había quedado una paga muy pequeña. Entonces el hombre estaba deseando que se abriese la temporada de la pesca de la trucha para pescarlas y venderlas y poder tener un poco más de dinero pues para su economía familiar. Y entonces a mí me entró, no sé, como un gusanillo y entonces yo aprendí a pescar con él, iba con él. Y yo me buscaba coger todas las truzas que pudiera para dárselas a él para que las vendiera. Y entonces cuando llegaba, que entonces yo residía en la casa de mi tío, el carnicero, que era el más rico del pueblo, y tenía su caserón, tenía todo, entonces yo allí era el niño predilecto, y entonces yo solo me decía, ¿no has ido a pescar? Sí, tío, pero ¿y no has traído truchas? Es que se las he regalado a usted, señor. Bueno, si es por eso, vale. Pero mira por donde una vez cogí una trucha pues que pesaría 1 kilo o cosas así, que me tuve que meter al río para sacarla porque todavía no tenía sacadora. Truchas de verdad. Sí. Autóctonas. Allí, en Cervera de Pisuerga, de las rojas, de las de pintita roja. Me acuerdo que me tuve que meter en el río para poderla sacar. Y entonces cogí y se la lleva mi tío y esa, claro, no se la di para vender porque me parecía aquello ya una cosa fuera de serie y tal, porque claro, esas truchas de ese tamaño, autóctonas, eran increíbles. ¿Qué hizo mi tío? La puso con el escaparate de la carnicería. Y encima presumiendo que la había pescado él. Y yo que era un chaval, no sabía si pegarle una patada en la espinilla, si decirle a toda la gente que es mentira, que mi tío es un mentiroso porque la trucha le pesca. Y bueno, al final se fue quedando y la trucha ni la comimos ni nada porque se estropeó de estar allí en el escaparate. De trofeo. De tener allí el trofeo presumiendo de que había cogido. Y claro, esa trucha, incluso allí, pues era algo sorprendente y llamativo, ¿no? ¿Y qué tipo de cañas eran entonces? De bambú, cañas de bambú. Eran unas cañas de bambú con lombriz, lo que usábamos antes. Ahora ya no, ahora ya son telescópicas, son de carbono, ahora son... De lombriz de allí, que se cogían allí mismo. En el huerto, porque ahí todo el mundo tenía huertos, ahí todo el mundo teníamos en la casa y todo el mundo teníamos un huerto al lado. Eran casas con huertos y con aparcamientos, no para los coches, porque no existían coches, para los carros, para las caballerías. Y además, curiosamente, todo eso en el portal, en casa de mi abuela, tenían un perro que lo tenían con una cadena atado allí en el patio para que nadie pudiese entrar pues a las caballerías o a los carros o tal.
Y yo de estas cosas que el perro era muy cariñoso conmigo, yo me sentaba allí y me revolcaba en el suelo con él y tal. Y luego con el tiempo, cuando ya vas haciendo mayor, yo decía, pero si ese perro se parece a un lobo. Y entonces, claro, tampoco había fotografías, porque nadie te hacía una foto, ni te hacía nada y tal. Y ya pues cuando tuve los 15 años o por ahí, a Dimas, que era uno de los que entonces se llamaban el criados de casa, que eran los que atendían el ganado y todo, le digo, oye Dimas, digo, ¿este perro de dónde ha salido? Dice, esto es un perro lobo que lo cogí yo precisamente de cachorro, lo han cuidado aquí, tuvo tu abuela es la que lo tiene, la que lo cuida, la que lo mima, dice, y ahí lo tienes de guardián. Dice, pero lo cogí yo del campo y es un lobo de verdad. Ah, qué bueno. De auténtico. Pero claro, lo que te hacía la ignorancia de crío, pues. Sí, no. Ya te hablas del lobo y dices Caperucita Roja. Sí. No sé qué. O sea, no asimilas lo que puede haber o lo que no puede haber en las cosas. Y en esa época, fíjate que en la plaza de Abastos, allí en Cervera de Pisuerga, yo me acuerdo que cuando un cazador abatía un lobo, lo colgaban en medio de la plaza. Y abajo ponían una lata toda oxidada de conserva, tal, y la gente iba y metía monedas, ponía dinero para el cazador porque había librado la muerte del ganado, lo había protegido, ¿qué tal? Vale, era una contribución que hacía la gente como agradecimiento a quitar un problema que tenía con la ganadería, porque entonces ni había leyes ni te indemnizaba nadie ni nada. No, nada. Ahí no había nada. Entonces te mataba el ganado y claro, cuando veían un lobo colgado, pues todo el mundo daba dinero, que era la expresión de decir gracias porque me has librado a mis terneros o a mis ovejas. Sí. Aunque allí era más el ternero, o sea, más el vacuno lo que se cuidaba. Y yo cuando ya fui un poco más mayor, ayudaba también a la familia, porque a mí no me gustaba estar de gorrón. A mí me gustaba siempre, pero ganarme la vida. Muy activo siempre. Y no tener que dar las gracias a nadie. Y me acuerdo precisamente con Dimas, nos íbamos por la mañana a buscar terneros a los pueblos de alrededor, que lo habían contratado. Y entonces yo iba con él en una sarré. No sé lo que es una sarré. Una sarré es un carro con un caballo. Y entonces tienes como unos asientos delante, que íbamos los dos, y atrás como si fuera una picar de un coche ahora, una caja. Sí. Y entonces íbamos con eso, atábamos las 4 patas al ternero y lo echábamos encima. Llevamos 1, 2 o 3 terneros por la mañana. Ya por la tarde había que sujetarlo para sacrificarlo y colgarlo. Y por la mañana se vendía, no había los frigoríficos, no había nada. Y entonces se vendía pues prácticamente de un día para otro, y cuando se oreaba un poquito la carne y tal. Claro. Una ternera blanca riquísima. Hoy no pienses, por mucho que quieras comprarla, o sea, ya no es cuestión de precio, es que eso ya no existe. Porque no había hielo entonces. Eso no, nada. El pescado y el marisco, por ejemplo, de Galicia, para llevarlo a Madrid, porque yo luego a los 15 años ya me vine a Madrid, porque allí me suspendieron todas, y entonces me vine aquí a Madrid, a San Isidro, y curioso que la nota más pequeña fue notable, o sea, fue un cambio escolar lo que iba ahí, ¿no? Y entonces te digo que yo lo veía, y los camiones que traían el pescado y el marisco de Galicia a Madrid lo llevaban en unas cajas de madera con helechos, la planta del helecho y con hielo picado. Porque es que no existían esos frigoríficos. Bueno, creo que había una profesión que era el que repartía el hielo en los puntos de origen. Claro, eran unas barras de hielo y las iban picando. Se iban picando. Y los ganchos para cogerlas. Y los ganchos para cogerlas. Y los helechos, efectivamente. Y el helecho con el hielo picado era como transportaban el pescado y el marisco, pues desde el puerto de mar hasta Madrid. Y yo me acuerdo eso porque yo, por ejemplo, estando en Cervera de Pisuerga, me subía mucho a pescar Asturias y a convivir con la gente asturiana. León y Asturias siempre hemos sido como primos hermanos, nos hemos llevado siempre muy bien. Por eso digo que mi principio de guaje, guaje asturiano, sí, los guajes. Que nosotros éramos guajes allí, y los amigos y tal eran paisanos, había un lenguaje coloquial dentro de eso, lo que pasa que ya no recuerdo exactamente muchas de las frases que se decían por aquel entonces, ¿no? Pero claro, eso ya quedan en el recuerdo. Ese fue, digamos, los primeros pasos de infancia. Hay que saber los orígenes siempre, es importante no olvidarlos. Entonces, eso desde luego, y además que antes pues te conocía todo el mundo en los pueblos, todo el mundo te saludaba, todo el mundo qué tal, hoy vas y eres un desconocido, y es más, si llega un caso se miran para otro lado por no saludarte, para que no lo digan, no sé. Se ha cambiado todo, ha cambiado mucho todo el tema. Un poquito. Y esto fue el señor de la pesca. Y el tema de la caza, ¿cómo fue la iniciación a la caza? La culpa fue mi difunta mujer, porque ella era aragonesa, de un pueblo de Aragón, donde allí no hay pesca, es todo monte y todo tal,
Y yo, como no puedo estar quieto, pues entonces, ¿qué pasaba? Que no podía pescar. Y sin embargo, mis cuñados, solo tengo 8 cuñados, bueno, ahora ya han ido falleciendo algunos, y de ellos 3 o 4 eran cazadores. Unos les gustaban las trampas, lo cual a mí me encantaba ir con las trampas, a coger conejos y a coger de todo, pero para comer. Sí, que era hay que ver el contexto. Repito que aquí no estamos nunca para juzgar, estamos para escuchar y siempre teniendo la mente en perspectiva de los tiempos que hablamos. Claro, en aquel momento, eso hoy es impensable, pero en aquel momento se hacía falta para comer, hacía falta para tal, y entonces te tenías que buscar. Y entonces ahí fue donde me dejaron un día una escopeta en las Codornices, en verano, y pues salí y resulta que cogí, no sé si fueron 12 o 13 codornices, y aquello ya me picó. Y entonces ya me compré una escopeta, me hice cazador, y ya desde entonces he ido evolucionando del tema de cazador. Porque ¿sientes más la pesca que la caza aún? Sí. Sientes A más, día ¿no? de hoy siempre digo, primero soy pescador y luego soy cazador. La pesca luego tiene otra alternativa, y es que puedo devolver el pez. Vale. Yo puedo pescar una trucha, un salmón, lo que sea, y puedo devolverlo. Con lo cual, me queda la satisfacción. Yo leo, por ejemplo, en las primeras truchas que yo cogía, cuando eran pequeñas, porque había una talla mínima, le mordía la cola y la soltaba al agua. Y el año siguiente, cuando iba a pescar otra vez, les miraba lo primero que cogía una, miraba la cola, a ver si la había soltado yo. Ah, amigo. Y más de una vez las encontré porque no les crece. Se queda la muesca. Se queda, que es una quinita. Es una mosca. Y las he pescado años a continuación y era la misma. ¿Y ya por entonces había regulaciones de tamaños o era una cuestión moral de cada uno saber? No. La ley del 42, que por cierto en Madrid todavía rige la misma ley del año 42, es increíble, te daba tallas, cupo, o sea, tenías un número limitado por días, por zonas, tienes una talla mínima, 19 centímetros, 16, depende si era de alta montaña o era de otra zona. Estaba muy regulado. Pero es que además éramos respetuosos con la regulación. No hacía falta que nos vigilase nadie. Yeah. Hoy hay que vigilar a cada uno porque... Sí, o sea, está lleno de gañanes. Y por no entrar en el tema de pesca, porque hoy es el día, yo creo que de campo, entonces prefiero hablar más del campo que de las actividades que también son... ¿Qué otras actividades legales en el entorno rural había cuando eras joven? ¿Exploración, observación, flora, antes de eso, plantas medicinales? Antes de empezar a salir al campo, porque yo soy muy activo, siempre he sido hiperactivo. Y entonces cuando me pongo con una meta, igual me paso de la raya, porque no sé poner límites. Entonces tuve una temporada, ya con 18 años, ya era mayor de edad, ya saqué mi primer carnet de conducir, y se me dio por las motos. Hola. Me dio por las motos. Y tenía una Lugerren, pues sería por el año 70 y algo, que para mí era preciosa, 2 tubos de escape niquelados de aquellos que había entonces y tal. Wow, aquello corría, que se la pelaba. Entonces incluso participé de alguna forma en alguna gincana que se hacían antes, que eran en carreteras por los pueblos, carreteras locales y tal. Hacíamos nuestras pequeñas carreras hasta que un día mis padres se enteraron y me lo prohibieron totalmente. Se acabó, y si no te quito la moto, no sé qué, o cómo vas a quitar la moto, que con esta me voy a todos los sitios. Bueno, total que lo tuve que dejar, pero tuve una época que también me gustaba, y entonces las carreteras no son como las de hoy, asfaltadas y finas. Entonces las carreteras eran de adoquines, y todas las orillas estaban sembradas de árboles, y los árboles tenían una franja pintada blanca, porque la luz que tenías de la moto, en mi caso, o de algún coche que había, pues eran mínimas, parecían velas o mecheros. Y entonces con eso veías el resplandor blanco y te orientabas por dónde estaba la carretera. Otra cosa, o sea, que eres motero, que ha desaparecido. Eres de espíritu motero. Sí, y yo era activo para todo. Esa ya te digo, cuando ya era con la mayoría de edad, ya tenía una moto en condición, porque la primera fue una Guzzi Hispania, que entonces pues ni tenía carnet ni tenía nada, que tenía el cambio en el depósito. Sí. En el depósito tenía cambio, y además que ibas por los caminos, porque yo siempre ando por el campo, y se enteraba que te ibas ahí, la cogías, la sacabas de ahí y seguías, porque no pesaba nada. Cógete una moto y cógela así en brazos y sácala. Y pues sí, por eso digo que haces bien en decir que todas las cosas dependen del contexto de la época en la que estamos hablando. Porque yo, por ejemplo, la cantidad de... Cuando empecé también en la caza, por llamarlo caza, que no es caza, íbamos con el tirachinas, a los pajarillos, luego los hacían fritos. De pequeños somos bastante cabroncetes. Claro, sí. Pero es que no teníamos móviles, no teníamos televisión, porque no existía la televisión, no teníamos juguetes, es que no teníamos nada, eras creativo, te tenías que inventar qué hacer para pasar el tiempo. Y más una persona hiperactiva. Claro, tenías que inventarte qué hacer.
algo tengo que hacer. Pues a ver qué hacía. Pues no, hoy con los tirachinas a por pájaro. Otra vez nos íbamos a robar fruta. Y mi tía, precisamente mi prima, la frutera, cuando se entraba, porque claro, te conoce todo el mundo y luego pues a tu familia se lo decían, oye, que he visto a tu hijo con sus amigos allí tirándome la fruta y cuando he salido se liaron a peñas a tirarme pedradas y me tengo que meter en la casa. Sí, es que era así. Las dreas que llamaban, las peleas de piedras. Es que era así. Y entonces mi prima me decía, pero vamos a ver, chico, tú eres tonto. Si tienes aquí toda la fruta que quieres y madura y la vas a coger verde del árbol. La aventura. Pero la travesura. La aventura. Digo, yo la cogías y es que era madera. Es que cogías unas peras, por ejemplo, y es que eran madera. Y las tenías en casa maduritas. Pero pues son esas cosas de joven, pues eso, de aventuras, de que algo tienes que hacer. Y que si no tienes juguete, no tiene nada. Un niño no puede estarse quieto. En un espacio tan abierto, además, el instinto de exploración, ¿no? Claro. La cantidad de pantalones que yo me habré roto allí, que teníamos de la iglesia, había una cuesta, no me acuerdo cómo se llama, que era de hierba, no tenía mucha piedra y tal. Y entonces cogíamos un saco de nitrato, lo poníamos y nos sentábamos y... sí, como un trineo. Pero es que claro, no había nada. Claro, entonces, claro. Con los sacos, y siempre estábamos 4 o 5 amigos. Lo más revoltoso que había en el pueblo. Ya nos conocían todos. Y entonces te sentabas aquí, te dejabas deslizar por ahí, adiós pantalones, adiós no sé qué. Bueno. Yo recuerdo haber utilizado de trineo tapas de váteres, de tazas de váter, la tapa de plástico y tirarte por terraplenes, claro. Pequeño. O sea, es una cosa. Es más sólido, pero es que eran sacos y claro, con el saco vas dando golpes y rompías todo. Es igual que cuando yo, por ejemplo, aprendí a andar en bicicleta allí en el pueblo. La cantidad de veces porque como eran de barra, las había de señorita o de mujer. Sí, sin barra para poder bajarse. Y la de hombre que era con barra. Entonces yo allí en mi casa tenían una, pero claro, era de barra. Y yo me tenía que meter las piernas por debajo porque no llegaba a la barra. Y claro, la cogía y ¡pum! Al suelo. Me aleñaba las manos, las rodillas. Veía a mi madre, ¿cómo? Castigado, hasta que no se te cure y no sales más a la calle. Abuela, esto no es así, esto no es así. Ahora, chico, venga, tú cúrate y procura que... Pero claro, que me curaba, iba otra vez a por la bicicleta. O sea, basta que te dijese que no, para que fuese que sí. Y hasta que aprendí a andar en bicicleta, pero me caí, no sé, si te digo 10, 12, 14 veces, y tantas veces como me caía, castigado hasta que me curaba. El campo era tu entorno, de todas formas, tú no eras consciente, o sea, tú no ibas a ir al campo, tú vivías en el campo, realmente. No, es que el Cervera es campo. Es campo. Entonces, ahora hay más casas, pero entonces eran 4 casas. Es que para ir al campo no tenías que coger ni la bicicleta, que yo cogía la bicicleta para irme con mi caña y me iba a 2 kilómetros. Sí, como si fuera un viaje, ¿no? Bueno, un viaje, larguísimo. Eso era un viaje larguísimo, ir a 2 kilómetros. Pero es que era el entorno que teníamos entonces. Y entonces te ibas a 2 kilómetros, porque al lado del pueblo, que el río pasa por el pueblo, pero es que ahí hay más gente que van andando y se quedan ahí. Para alejarte y que tener más oportunidades, me voy un poco más lejos. Y aparte... experimento otros rincones, otras corrientes, otros lugares. Íbamos muchas veces en los manantiales, por ejemplo, y en los manantiales los buscaba mucho para coger berros. Hombre, claro. Los molinos que había entonces, que desviaban el agua en los canales para moler el trigo y tal, ahí iba por los cangrejos. En los manantiales me iba por los berros. Es decir, que era siempre... Pues que iba con una canasta, una mochila, un zurrón o lo que fuera, siempre con algo, ¿no? Yo siempre llevaba algo a casa. O sea, yo con la mano vacía nunca llegaba. Y luego, como son cosas pues que gustaban, porque a mí, por ejemplo, no me gustan las verduras. O sea, soy... Bueno, ya te he pillado. Yo soy de los que dicen que lo que come el grillo, poquillo. Ese soy yo. Pero todas esas cosas, claro, a mi familia, unos berros recién cogidos. Sí, un manjar. Una delicia. O las corujas. Si cogías una trucha y cogías unos berros y no sé qué, te preparaban unos platos que quedan de lujo. Y dices, pues qué cosa más sencilla y más barata, porque lo estamos cogiendo. ¿Qué llevabas en el zurrón cuando salías? ¿Llevabas un trozo de queso y un trozo de pan? O... No, chocolate. Pan, chocolate y aceite. Para estar más hiperactivo todavía. Pan, chocolate y aceite. Cogía el cucurucho, le quitaba la miga, le echaba el aceite, metía el chocolate, la apretaba, y ese era mi bocadillo que llevaba siempre. Agua no, porque bebías en el río. Claro. Porque entonces podías beber agua del río. Hoy no se la recomiendo a nadie que la beba. Claro. Que a nadie. Pero sin embargo, entonces yo me pegaba unos tragos de agua, te bañabas en el río, hacías cosas que eran pues propias, primero de los guajes que quedamos tal, que íbamos en pandilla. Y siempre en pandilla eres más valiente que si vas en solitario, y éramos muy atrevidos, pero entraba dentro de unas normas genéricas, es decir, son travesuras, sí, hacías picias, sí, pero
no son dañinas, es decir, no hacías daño a nadie. Al de la huerta que le habíamos robado 2 peras, Sí, bueno, ¿qué valor tiene eso? Pues era más el que luego se lo decían a tu padre te castigaba, que tal, pero si lo valoras dices, ¿y qué daño es ese? Porque tampoco nos llevamos 40, nos llevamos una cada uno. Tenemos una pera cada uno y a correr que vienen. Digamos que había lo que comentabas antes o evocabas como un código no escrito. Sí, y aunque lo de hubiera respeto, escrito, de respeto. sí. Había respeto. Y de armonía. Y a las personas, tuvieras una persona que iba con una bolsa, no sé qué, una persona mayor, iba, le cogía las bolsas, ¿para dónde? Y se lo llevabas hasta la puerta de su casa. Con la bolsa y desaparece con la bolsa. No sé, era otro mundo diferente. Era otro mundo diferente. Entonces no teníamos la caja tonta de la televisión que te lava el cerebro. No existía, porque yo vi la primera televisión en mi casa. Y bueno, como ya digo, trabajaban los dos. Pues no éramos muy pobres, no éramos ricos, pero no nos faltaba de nada. Entonces tuvimos la televisión enseguida. Cuando había una cosa, venían los vecinos allí, oye, ¿podemos ver la televisión? Se lo preguntaban a mis padres, se llenaba todo el salón de gente. Y decía, yo aquí el que estorba soy yo, ya me voy. Bueno, pero yo creo que al final es bonito que hayamos vivido en una historia, en una época de la vida, yo en una generación o una o dos después tuya, porque lo que hemos visto es esas cosas, ¿no? Que, oye, está bien, hemos tenido suerte, ha sido yo creo que una época afortunada de ver esos avances. Pero fíjate, pues esas cosas, yo por ejemplo a mis nietas tengo 4 nietas, 2 de mi hijo y 2 de mi hija, y esas cosas se las cuento a mis nietas y no se las creen. Una de mis nietas pues tendría 15 años, ahora con los móviles, pues no sé, que quería borrar algo y no sé, porque... Y entonces digo, oye, ¿me puedes borrar esto? ¡No! Ya está, abuelo, pareces tonto. Digo, bueno, vamos a ver, que no me he enterado lo que has hecho. Digo, vamos a ver, niña, que cuando yo tenía tu edad, esto no existía. Esto para mí es una cosa reciente y entonces no me he adaptado todavía. Estoy intentando meterme a ver cómo funciona. Pero bueno, abuelo, entonces, ¿cómo hablabais entre vosotros? Digo, vale, niña, está visto que no podemos hablar. Bueno, se hace el humilde, voy a mirar esta de la cámara, se hace el humilde, pero ahí le veis que toda la semana saca un podcast y tiene su grabadora, tiene su... Por cierto, ¿has encendido tu grabadora? Sí. Ah, bueno. Sus ediciones, sus artículos, su Mac y, o sea, no es tampoco como dice, que se maneja. Lo que pasa es que hoy en día hay tantas cosas que es imposible. Pero me supera, estar al día. Me supera. ¿Hay algún rincón a lo largo de tu vida? ¿Has recorrido, yo qué sé, los sitios? ¿Tienes algún sitio especial? ¿Algún rincón que dirías, aquí quiero volver o este es mi lugar en el mundo? Pues mira, hay un sitio, sí, hay un rincón donde mis padres me llevaban de vacaciones 15 días, nos íbamos a Asturias, nos íbamos a una playa, a una cala, mejor dicho, era una cala, donde había una fonda, y donde dormíamos en la fonda, y nos pasábamos 15 días allí. Bueno, pues yo, años más tarde, pues te estoy hablando a lo mejor eso, pues sería con 20 años, pues yo cuando ya tenía 40 años así, me acordaba de la playa La Franca, Asturias. ¿Y dónde está? La buscaba, no la encontraba por ningún sitio. Pues me gustaría volver allí, es que no sé, es que no sé. Vamos a apuntarla, macho. No, pero mira por dónde, una vez, yendo ya de mayor, ya con 40, 50 años, ya con el coche, yendo de Santander hacia el País Vasco, veo un cartel que dice La Franca. Si me ves pegar un frenazo en medio de la autopista, buscarme las vueltas de cómo salir, para irme allí a no sé qué a La Franca y tal. Entonces iba con mi mujer y tenía un hijo pequeño, César, que era pequeñito. Me las arreglé no sé qué para ir allí porque yo tenía aquella idea que quería volver a recordar aquellos tiempos que yo tenía. Y entonces me doy la vuelta y nada más entrar, porque yo tengo una memoria muy rara. Me preguntas que dónde está no sé qué y te digo, no lo sé, pero cuando llego me acuerdo de todo, de aquí está esto, pero cuando estoy allí. Y entonces cuando llego digo, aquí hay una fonda, aquí a la derecha de la playa, aquí hay unas rocas a la izquierda que yo cogía los percebes, aquí había... Y claro, ahí habían hecho un hotel, pues ya de lujo, de no sé qué, habían cambiado. Y claro, me traía mis recuerdos de cuando aquellos 15 días que yo pasaba con mis padres ahí, yo me lo pasaba pescando allí, a mano. Me cogía cangrejos, cogía pulpos, percebes, mejillones. Y llegó un día y le digo a mi padre, oye, digo, todo esto, en lugar de soltarlo, porque lo cojo y luego lo suelto para que lo quiero, digo, se lo podíamos dar al de la fonda y que nos prepare un día una comida de marisco, tal, ¿no? Díselo, a ver lo que te dice. Bueno, pues total que se lo digo al de la fonda. Digo, oye, mira, que yo voy por ahí, me entretengo y pesco y tal, y oye, ¿y nos puedes hacer un día una comida, una cena?
lo que quieras. Dice, tú tráeme todo lo que quieras. Tú tráeme todo lo que quieras y luego hablamos. ¿Vale? Entonces ya no me cogía 4, cogía 40. Con los percebes, por ejemplo, que me acuerdo con mi destornillador, y tenías que sumergirte para despegarlo, llevaba una bolsa en el cinto donde ibas metiendo los percebes y llenando, y cada vez que subías, como te cogiese la marea, ¡oh!, te pedía contra, y salías con todo el pecho, pues eso, colorado, de pegarte con las piedras, con tal. Hoy está todo prohibido, hoy sí. Tiene que hacer con tipo escalador. Que tiene faceta marina también, eso no lo habría caído en ellos. Siempre te tengo con la imagen de por el monte y tal. Tenías tu faceta de costa. Incluso pesca submarina también he hecho, porque entonces yo era un atleta, no era que ya estoy regordete y ya estoy muy lento. Y entonces todo eso se lo iba dando al de la fonda. Yo tenía donde llevarlo, entonces cogía todo lo que podía, porque antes, ¿qué hago con esto? Para soltarlo, que me daba no sé qué, ¿no? Entonces, cuando terminan los 15 días, ya nos vamos. Mañana nos vamos, entonces, ¿qué queréis? ¿Os preparo una cena, una mariscada? Sí. Yo, sí. Claro que quiero una mariscada, vamos. Me he tirado aquí 15 días, aquí pescando de todo, llamando arañazos y golpes. Total, que nos preparó una cena, vamos, de super lujo. Y entonces mi padre dice, bueno, mira a ver la cuenta, porque mañana nosotros nos vamos a ir muy temprano, y a lo mejor no estáis o tal, y está todo pagado. Está todo pagado. Y entonces mi padre me mira, digo, que os he invitado ya a las vacaciones, ahora no me vengas diciendo, o sea, en plan, pues eso, la Franca. La Franca, la playa La Franca, que es una cala. ¿Qué término es? Asturias. Ya, pero no sabes la Sí, está en el límite de Asturias, está justamente en el límite de Asturias. Ahora lo he buscado ya en Google y aparece La Franca de Asturias, playa La Franca de Asturias, y te aparece, ya hay fotos y todo. Entonces no existía nada, bueno, tampoco existía internet. No existía nada. ¿Y cuándo es la última vez que has estado? Pues estuve con 50 años, o sea que hace 30 años. Que fui cuando frené y me lo di la vuelta y tal, y ya no he vuelto, ya me quedé satisfecho, o sea, como... Ya lo habías encontrado. Lo había encontrado, sabía dónde estaba, me había traído mis recuerdos de mis pescatas por allí, con mis pulpos, con mis cangrejos, porque el cangrejo se te enterraba en la... Arriba, tenías que estar rebuscando de prisa y corriendo. Sí. Para que no muy rápido. Porque tenías que ir de prisa y corriendo. Pues esa es una aventurilla, claro, yo lo tomaba como un juego, porque era una distracción, porque si no, ir a la playa y tumbado, y claro, ya aquí todo el santo día, yo tengo que estar haciendo algo. A mí no. Yo recuerdo que cogía de pequeño coquinas en el Mediterráneo, y que ahora son carísimas, por cierto, y la mayoría vienen de Chile, que no tienen nada que ver, pero las del Mediterráneo, las coquinas a mano, y las iba cogiendo y las iba guardando en la boca. Cuando tenía la boca llena, como los hámsters, salía ya por más, con las manos. Luego ya vino la época de la gente esquilmó todo, porque iban con rastrillos y redes. Claro, es que... Porque ya es la falta de respeto. Sí. Eso es la falta de respeto. Yo te puedo decir que, y en León, por ejemplo, con los compañeros que teníamos de clase, había días que hacíamos novillos, y entonces el río estaba helado. Hielo. Entonces había hielo, como cuando te digo que iba con la nieve, que caían los caramelos de todas los carámbanos que caían por ahí, había un frío que va que tal. Bueno, pues nos juntábamos 3 o 4 del colegio, ya en el instituto, ya era mayor, y íbamos con una piedra, rompíamos el hielo del río y nos metíamos en pelotas a pescar truchas, cogíamos 2 o 3 truchas y teníamos un bar que nos las compraba. Y con ese, si nos daban 4 pesetas o 5 pesetas, teníamos para el fin de semana, nos compramos nuestro paquete de pipas y nos íbamos al cine. Ya ves qué lujos teníamos. Vamos. Ya, pero aquello nos hacía felices. Entonces sueldo. Dices, hacías daño. Bueno, entiéndelo como quiera. Yeah. Pero nosotros éramos felices. En casa no pedías dinero porque no te lo iban a dar, lo buscábamos para nuestros vicios, para nuestro pequeño capricho, y ya está. O cuando teníamos los guateques, por ejemplo, que tenías el guateque, y entonces había que pagar escote tal, pues nosotros teníamos el recurso de las truchas siempre. Y cogíamos 2 o 3 cada uno, tampoco cogíamos más. O sea, lo justo para sacar, ¿qué necesito? 5 pesetas. Venga, pues con esto tengo mis 5 pesetas, ya está. Ya no cogías más. No había que esquilmar. No cogías más, cogías lo justito para sacar tu dinero y poderte divertir el fin de semana. Y sobre todo por eso cuando empezaron los guateques y las músicas. Pero buscábamos lo justito, lo necesario. Es decir, hablando de los carámbanos, pues claro, en León es que, joder, ahí es como en Burgos, que es donde tuerce el frío, dicen, o donde sale el frío. ¿Tú tienes alguna temporada especial, alguna estación durante el año que tengas mejor recuerdo, cariño, verano, invierno, primavera? Sí, pero eso ya, las estaciones las tengo ya más clasificadas a nivel de fotografía, porque también me dio por la fotografía. Bueno, de hecho, yo en Madrid hubo unos años que de día me dedicaba a hacer fotos de las bodas,
las bodas, las comuniones, los bautizos y no sé qué, y con el dinero que me daban estudiaba por la noche. Y luego me iba a examinar al Instituto San Isidro. Entonces me entró esa afición, ya no la foto profesional, que yo no era profesional, era pues eso, para sacarme mis 4 pesetillas, luego ir corriendo a venderlas, porque tenías que ir corriendo a vender las fotos de la boda y el primero, unos ríos. Y entonces ya me dio pues empezar, entonces ya empiezo mis vivencias de fotografía, y lo primero que hice fue ir al campo. Con mi cámara, lo primero fue ir al campo. Y entonces me gustaba el otoño. El otoño, por esas alfombras de hojas que hay cuando cae la hoja, esas alfombras, esos árboles, unos árboles que no creo que son como amarillos que se te ponen en otoño, amarillo, rojo, castaño, rojo y tal. Sí. Entonces, aunque yo soy daltónico, pero no sé el color exacto, pero sí distingo la tonalidad, que hay una variedad de colores y tal. Y entonces me hacía mucho ilusión hacer ese tipo de fotos. Si me iba a la playa, los amaneceres, los atardeceres, o sea, siempre, pero fue a raíz de empezar a tener una máquina de fotos en la mano. Hasta que no la tuve y empecé a hacer 4 cosas, pues no, porque no sabía ni... Porque nadie tenía una cámara de fotos. Hay que decir que no la has soltado, que la lleva siempre a todas partes y no hay bicho viviente que se le escape. Sí, aunque ahora con el móvil ya, en muchas ocasiones, ya es el móvil con el que haces la foto, porque es más cómodo y más práctico, ¿no? Pero vamos, la cámara siempre la llevo, además siempre llevo una mochila con 3 objetivos, llevo un tele, un normal, un gran angular, baterías, pilas de repuesto, o sea... Voy preparado como si fuese, yo qué sé, a hacer un reportaje, una batalla, pero que no me falte de nada, porque si tengo el capricho de hacer una foto... Aunque también he tenido mis pros y mis contras haciendo fotografías, porque me pasa de todo. Una vez que me fui a hacer una berrea, el ciervo, la brama del ciervo en septiembre, y entonces me llevé 2 cámaras, me cogí 2 cámaras, una con el tele, otra con el normal, para no tener que andar cambiando objetivos, para tenerlo rápido, ¿qué tal? Me cogí la mochila, me voy para allá, y claro, como los bichos estaban lejos, casi todas las hice con la máquina del tele, y con las otras hacía pues primero plano, ¿no? Fenomenal. Allí al amanecer, buscando el lugar que se le vea, no que le tapa la rama, no, desde aquí que le veo mejor, pero el sol no me gusta, me pongo desde aquí a ver si le cojo el contraluz. Lo típico de buscar la foto, no de Photoshop, sino la foto auténtica, de hacerla en condiciones, como hay que hacer. Pues todo eso muy bien, pero claro, cuando llego por la tarde me voy a descargar las fotos y resulta que la del tele no le había puesto la tarjeta. Por eso digo que tengo mis pros y mis contras. Y mi hijo todavía me lo recuerda, ya han pasado años, y cuando vamos a a cualquier sitio, como siempre, como tú dices, voy con la cámara, mi hijo, que es un bromista, César, me dice, habrás puesto tarjeta en la cámara, ¿no? O sea, todavía se acuerda, todavía se acuerda de aquel berrinche que me lo llevé yo solo, que no era culpa de nadie, era mío. De que como yo uso una cámara y la otra la tengo guardada, pues que hice que la cogí y ni acordarme de poner la tarjeta. Le puse batería, le puse tal y andando. Era una exploración, porque realmente yendo con la cámara también de alguna forma estás explorando, estás buscando las vueltas, los ángulos, yo muchas veces fijándote en las luces. Muchas veces a lo mejor incluso voy en el coche, voy a algún sitio y de repente me ves que paro y doy marcha atrás, aparco donde sea, porque he visto algo que me ha gustado para hacerle la foto. Por ejemplo, un contraluz, o un árbol, o una forma rara de una... Y ya lo que es, no es una obsesión, no sé, lo que es una afición. Entonces me paro, busco el rincón para hacer esa foto y luego cojo y sigo la ruta a donde vaya. Pero me he parado a hacer esa foto. Voy a lo mejor con personas que vamos por el campo tal y veo a lo mejor un sitio, un pintoresco, una roca o tal. Ponte a ti, que te voy a hacer una foto ahí. Esta cosa es que... Sí, que te cuadra en ese momento. Y ponte ahí. Y luego dice, oye, pues qué bonito ha quedado, ¿qué tal? Son esas cosas que te aparecen, no sé, como una iluminación. De que este es un buen retablo, o este es un sitio que tiene un cuadro para hacer una foto con una persona, con el perro, con tal. ¿Qué fue antes, la cámara o las setas? La cámara, por edad. La cámara por edad, porque me hacía falta el dinero y tenía que trabajar. Y entonces empecé antes. Hasta que no tuve dinero no pude salir, dinero. Hasta que una economía tal no podía salir al campo. Primero no tenía transporte para salir al campo. Luego, a ver cómo vas y dónde vas. Y cuando ya empecé a tener ya mis 600 de quinta mano, que compré recién casado, costó, el precio no vamos a decir porque eran pesetas y era barato. Lo tuvimos que decorar y arreglar porque estaba hecho una pena. Entonces ya fue cuando, con mi mujer, que le gustaban mucho las setas, fue la que me picó. Y tu mujer te picó con la caza y luego con las setas. Y te picó con las setas. Y luego con las setas. Y entonces resulta que ella tenía la afición
me la inyecta a mí, y luego resulta que el que va a la seta soy yo, y ella ya se venía como a remolque, es que hoy no tengo ganas, es que hoy no sé qué. Y digo, hija mía, que nos vamos y se acabó, y si no te vas a quedar sola. No, sola no me quedo, pues, hala, vámonos. Entonces nos íbamos a por setas, y luego nos picábamos entre nosotros. A ver quién cogía más, a ver qué tal, porque claro, como yo soy daltónico, hay muchas que paso por encima y no las veo, ¿no? Y ella, pues claro, como tiene la vista normal, las cogí. Pero era, pues eso, pues una cosa de matrimonio, de cariño y de hacer las cosas bien. Y luego ella se encargaba de lavarlas, disfrutaba cortándolas, lavándolas, preparándolas, no sé qué. Y luego ella en la cocina disfrutaba, yo comiéndomelas, que estaban riquísimas. Eso sí te gusta, para eso no eres anti-vegetal. No, pero solo me como las de cardo, fíjate qué curioso. Porque he ido a por boletus, los edulis, he ido a por nícal. Ahora, por ejemplo, esta primavera que estuve en Teruel, me fui a coger colmenillas, a coger esto que es como de marzo, que es una negra, no me acuerdo cómo se llaman. Porque luego cada temporada o cada época hay una seta diferente, y en cada lugar hay una seta diferente, hay miles de setas y tal. Y entonces, pero yo solamente me gusta consumir la de cardo, es curioso. Porque el tema de las setas además se concatena con el conocimiento del propio terreno, claro, el tipo de terreno, el tipo de vegetación, el tipo de árbol que hay incluso, ¿no? Porque al final una seta es un florecimiento de una raíz que va debajo del suelo. Sí, pero que tiene sus zonas, tiene sus rodales, como se suele decir, porque yo, por ejemplo, un nícalo no lo voy a buscar nunca en un prado, lo buscaré en un pinar. Una seta de cardo no la puedo buscar nunca en un pinar, la buscaré en un prado o una zona de roca. Es decir, que luego cada terreno tiene su propia seta o su propio hongo, dependiendo. Pero luego depende de las alturas del terreno, depende, en cada comunidad hay unas setas, en el País Vasco, por ejemplo, hay unas setas muy curiosas, en Cataluña hay otras, en la zona centro hay otras, y todas son buenísimas. Bueno, son buenas las que se pueden comer. Claro. Hay que tener cuidado con las hermanas gemelas, como yo digo, sí. que la gemela es la que te lleva adelante. Es la que te lleva para adelante. Entonces, yo siempre recomiendo, si no conoces una seta, no la cojas. Ni siquiera para guardarla y luego preguntar. No la cojas. Así. Por principio, le haces si quieres una foto con el móvil, le preguntas a un experto y el próximo día, si es buena, la coges, y si no, no la coges tampoco. Me da mucha rabia pues ver a la gente a la que te va con la bolsa de plástico y se llaman seteros y que van con la bolsa de plástico, ¿qué tal? El otro tirando las latas, se coge una lata, la tira por el campo. Son hordas, ahora son hordas, son las marabuntas. Vamos a ver, a mí no me enseñaron eso. A mí de pequeño me han enseñado lo que es el respeto al campo. Que disfrutar del campo sí, pero con cierto respeto. ¿Que he sido furtivo porque cogía las truchas? Pues sí, pero con cierto respeto. O sea, no cogíamos todo lo que podamos, no. Lo que nos hacía falta, y se acabó. Yo cogía muchos cangrejos con ladrillos. Porque claro, no tenías dinero para cañas ni nada cuando yo te hablo. Entonces metía los ladrillos y por la mañana los cogía, les daba la vuelta y salían los cangrejos que estaban dentro de refugio, de los agujeros de tal. Y cogíamos pozales enteros y yo los regalaba y la gente no los quería. Hablo de los autóctonos, los de verdad. La gente, ay no, esos bichos hay que muerden, que pinchan, que no sé qué, que no querían. Sin embargo, ahora fíjate, salieron al mercado, se empezaron a ver en los bares al mercado, metieron los rojos, los americanos y tal, y ha desaparecido el autóctono. Ya no existe realmente, ¿no? Es todo americano. Que quedan 4 reductos por ahí, que es mejor no decir dónde, sí. Pero que tampoco, mucho ecologismo, mucho conservacionista, pero nadie se preocupa de recuperar ese cangrejo y quitar el americano, que es inmune y encima transporta la micosis, que es la que mata al nuestro. Sin embargo, muchos estudios, muchas subvenciones, pero nadie se preocupa del autóctono. Luego el trucha y tal es otra historia. Pero ese es otro tema que no... No, pero que está bien hablar estamos hablando de campo. Sí, esto forma parte del campo. El campo es la fauna también. Yo fíjate, sí, entonces el Icona, en la época del Icona, sí, había gente muy buena, pero también había gente muy torpe. Ya. Cuando empezó a aparecer en el 78 el cangrejo americano, entonces ya se empezó a declarar como peste el cangrejo, y entonces yo conocía muchos reductos, porque como estoy siempre en el campo, reductos donde había cangrejo autóctono. Y entonces en Guadalajara, concretamente en la parte alta de Guadalajara, se lo digo a los del Icona, porque entonces yo era guarda honorífico, que te lo ponían las sociedades de cazadores y pescadores, era guarda honorífico. Entonces les dije, hay unas zonas que había cangrejo autóctono, que de vez en cuando los forestales que se den una vuelta por allí. ¿Qué me hicieron los señores? Pues era un cartel allí, vedado el cangrejo. Bueno. Digo, vamos a ver, estáis diciendo que aquí hay cangrejos, cuando os estoy diciendo que os calléis y que vigiléis. Por eso digo que a veces también cometen torpezas. Y una falta de formación pues clara. Desaparecieron todos los cangrejos que había allí.
No, cuando vieron el cartel... En cuanto vieron vedado el cangrejo, la gente dijeron, aquí hay cangrejos, a por ellos. Y a mano, nada de andar con reteles. El tema de las setas, yo creo que lo están esquilmando también en el campo, ¿no? Que es una sí, ahora ya hay hasta cotos de setas. Yo, por ejemplo, cuando fui a Teruel, que te digo, tuvimos que ir a un bar a comprar un permiso para poder ir a setas. Y vamos a ver, si lo que queréis es controlar que no haya demasiadas personas en el campo, lo entiendo. Pero si es en plan recaudatorio, perdón, no lo entiendo. Porque si lo hacéis en plan social, de que la gente te las setas, lo primero que tenéis que hacer es, cuando yo voy a sacarte un permiso para las setas, hacerte un pequeño examen rápido para saber si sabes lo que es una seta o no y cómo hacerla, cómo cortarla y no, yo llego, pago, me cojo mi permiso y me voy. De arrasar. Y ni idea. Y encima corto de todo lo que hay, lo recojo y luego voy a preguntar a ver si esto es bueno o malo y he mezclado lo bueno con lo malo y no se dan cuenta que entonces ya has tirado todo porque lo malo ha contagiado lo bueno, con lo cual ya lo puedes tirar todo. Claro. Entonces por eso ese plan recaudatorio pues no me gusta. Ahora, si fuese un poco, o te dan un panfleto y te dicen estas son las setas que puedes recoger aquí en esta zona y que tienes 5 kilos como máximo por persona, ¿qué tal? No sé, unas normas, un método que no sea una obligación de decir es que son imposiciones. No quiero imposiciones. Lo que quiero es una información y que la gente cuando vaya al campo que sepa lo que va. Que no me cojas a estos urbanitas ahora que te salen al campo y que te va pues la señora, con todo el respeto al mundo, con su minifalda y sus tacones y sale al campo. Con unos tacones en el campo, señora, pues no sé. Y yo siempre les digo, y con manga larga, pero ¿cómo hay con manga larga con el calor que hace? Si te pica una avispa, pues ya, un insecto, pues ya me contarás qué hace. Que el campo no es la ciudad, que tienes que ir protegido, es que no me da el aire, es que no me da el sol, pues no salgas al campo y vete a una playa. Yo quiero hablar contigo precisamente del equipamiento que usabais antes, que era lo que había, lo que buenamente se podía, la evolución que ha habido con el que hay ahora y el tema también de seguridad, el tema de picadura, garrapatas y demás. Porque vosotros en aquellos años la ropa era la que podías. Sí, nos poníamos lo que decíamos, que era una cebolla, porque no había ni las camisas estas térmicas, ni esta ropa térmica que es tan ligera y que tal. Te ponías tu camiseta, la camisa, un jersey de lana gorda y encima un chaquetón que no sé qué. Entonces ibas, pues eso, como una cebolla, lleno de cortezas, de capas, ¿no? Hoy, la verdad que hay una ropa muy ligera, muy cómoda y además yo creo que hasta mejor, te quita más el frío que lo que teníamos nosotros antes. Es más técnica, es muy técnica. Muy técnica, exacto. Técnica, sí. Y tienes movilidad, te puedes mover con esa ropa. Y demás. O sea, en eso se ha avanzado muchísimo. Y luego, en el resto, pues no creo que haya avanzado. Y además yo prefiero que no avance, porque la tecnología para el campo, para mí, es dañina. O sea, esto de tener que buscar las cosas, buscar los animales con un aparato que por calor me dice dónde está, que una visión nocturna... No. Eso ya rompe, eso chirría ya. No, chirría. Eso ni es deportivo, ni es nada. Entonces yo voy en contra de todo eso. Por eso digo que a mí las tecnologías, hasta cierto punto, y depende para qué. Depende para qué. Y sí, para ese caso, en naturaleza, que sea todo natural, vamos. Claro, todo natural. El cuerpo a cuerpo. Sí, el cuerpo a cuerpo. La oportunidad. Como yo cuando voy ahora a hacer fotos que me voy y tal, y me la tengo que jugar, porque si el bicho me huele o me ve, se me va y no hago la foto. Pues esa es la historia. Claro. Me tengo que acercar lo suficiente para que no me vea el animal, que no me huela, y poder hacer la foto desde ese ángulo, con esa luz, lo que yo interesa. Y eso es, para mí, eso es lo bonito. Todo lo demás es cuento. Sí, todo lo demás es una cosa ya artificiosa. Claro. Que rompe ese espíritu natural e incluso de respeto, ¿no? Por eso digo que a mí toda esa tecnología no. No, para el campo no. Para el campo no. No. Y el tema de la seta, que por terminar de las setas, me gustaría saber, ¿tú qué sientes cuando es el descubrimiento, la exploración, es comértelas, es todo a la vez? No, es encontrarlas. Es encontrarlas, es decir, poder verlas y encontrarlas. Yo cada vez que corto una, me da ilusión, sobre todo cuando la corto estoy escuchando a ver si está gusanada o no. Si corto y está duro, esta está buena, está sana. Si está gusanada, está gusanada. Entonces, el buscar setas, pues que estén sanas, que no estén agusanadas, aguchinadas. Entonces es buscar. Esto es la recolección, que se llama, el recolectar. Que luego encima tienes la segunda parte de gastronomía, pues fenomenal, porque es el premio al trabajo que has hecho. Pero a mí lo que me gusta es buscarla, verla, cortarla, mirarla que esté sana y meterla en la cesta, no en la bolsa de plástico, en mi cesta de mimbre. Eso es lo ideal, para mí.
Sí, no, tiene todo el sentido del mundo. Es como cuando estás buscando espárragos y lo ves, ese momento. Claro. Es más... Ahora estoy con los espárragos y los cardillos, por ejemplo. Uy, qué buenos están los cardillos. Los cardillos en tortilla, pues imagínatelos como están. Lo que pasa que luego para limpiarlos te pinchas mucho, que tiene muchas espinas. Realmente que se come la penca, ¿no? Sí, el centro, lo que es el centro. Tienes que quitarle todas las espinas y coger la parte central nada más. Toda la penca, que es lo que luego se consume, se cocina. Lo troceas y en una tortilla es lo ideal. Igual que el espárrago es ideal a la plancha, el cardillo es en tortilla. Y a nivel de percances o accidentes, ¿qué has tenido más? ¿Cazando, pescando, haciendo fotos o cogiendo setas? Mira, por suerte, la verdad que yo he tenido mucha suerte de que no he tenido nunca lesiones. O lesiones o ataques de animales, o percances con animales. Bueno, ¿Has tenido percances? Percances sí, pero en accidentes, por suerte, nunca he tenido ningún accidente. Me he caído algunas veces, pero sin consecuencias, porque todos pegamos resbalones y yo he ido con nieve, he ido con hielo, he ido de madrugada. O sea, lo que sí he tenido son algunos percances. Y además cogiendo setas, incluso algunas veces. De ir cogiendo setas y estás mirando el suelo y no miras lo que tienes allí enfrente, estás mirando el suelo. Y de repente cuando te das cuenta, ves un jabalí que está encamado. Eso me pasó en Toledo. Y un jabalí que está encamado. Y entonces digo, ahí va, este es el que está. Y entonces lo que recomiendo, quédate quieto. Quédate quieto que el animal te va a ver. Y en cuanto te vea, si no ve peligro, se va. No te pongas ahí farruco, ni te pongas ahí de machote, porque llevas todas las de perder. Entonces, ahí sí que he tenido algún percance. Y algo que también quiero aprovechar para recomendarlo a estos urbanitas, el ganado vacuno. El ganado vacuno es muy manso, aunque sea el ganado bravo, si tú vas tranquilamente por el campo, te miran y no te pasa nada. Es más, se alejan de ti despacito. Pero ojo si tú ves a una vaca, una hembra con crías. No se te ocurra arrimarte, porque la vaca se cree que le vas a quitar la cría y se defiende y lo puedes pasar mal. Puedes tener un accidente grave, pero grave. Entonces, esas cosas, los urbanitas salen al campo y no preguntan qué es el campo para conocerlo, y esas cosas tienen que tener en cuenta porque una madre con una cría, cuidado, en Asturias, por ejemplo, se lo vemos algunas veces en la prensa, es que se han encontrado unos cernos, ¡ay, qué bonito! No sé qué, haciéndose las fotos. Digo, vamos a ver, tú te estás haciendo la foto, como venga la madre, el zarpazo que te va a pegar, porque no te va a preguntar, el zarpazo te va a dar, digo, es que gente irresponsable. Tú lo seno, y además déjalo. Con los corzos, por ejemplo, lo decimos muchas veces. Tú ves un corcito en el campo, déjalo que la madre sabe dónde está. La madre ha huido porque te ha visto a ti, pero el corzo sabe dónde está. Los rayones, tú cuando ves una jabalina con sus rayones, o las perdices con sus perdigones, qué bonito es verlos en el campo y hacer las fotos, que me encanta. ¿Qué lenguaje tienen entre los animales? Que cuando hay un peligro, todos los pequeños se quedan hechos una pelota y la perdiz sale volando y como que está herida y medio caída, para llamarte la atención, para llevarte tal, y la cochina lo mismo. Y cuando pasa el peligro, cómo empiezan a cuchichear, cómo los llaman, cómo salen. Ese lenguaje de los animales, eso, no sé si eso es a nivel fotografía, a nivel de naturaleza, a nivel de experiencia, pero esos percances, que podemos llamarles algunas veces, porque te los encuentras y dices, ¿y ahora qué hago? No te muevas. No te muevas. Y si hay un árbol, procura ponerte detrás. Pero si no hay árboles, quédate quieto como una estatua, que el animal se irá. Para la gente que sale así por el campo y quizás al principio no le llame la atención, yo creo que me acaba de recordar ahora que el silencio es importante. A mí no me gusta, a veces te vas a un campo y tal y empiezan a venir, digamos, como si fueran turistas y todo el mundo hablando en voz alta. Y con música. Y montando follón y tal. En el campo... Tú ves un campo que dices, esto es un erial, si tú te sientas 10 minutos y te callas y no te mueves, siempre verás algo y siempre aprenderás algo. Siempre vas a ver una lagartija, un gavilán por encima, una urraca al lado, una ardilla. Yo creo que eso es los sonidos del campo, estando callado, se descubre la vida. Mira, diciendo eso, yo te voy a decir, yo me paso muchas horas y muchos días por la tarde, a última hora, sentado a la orilla de un río, sentado. Y a veces hasta tumbado, para que no me vean. Y dices, ¿y el orilla del río para qué? Porque está fresquito. No, para observar. Y me pongo a ver la línea del agua. Y estoy viendo cuando hay eclosión de los mosquitos, como de un gusano que hay en el agua, porque el agua es transparente en el tema de la trucha, y ves como un gusano de repente sale una mosca, sale del agua y te sale volando. Entonces, esas eclosiones, si hay alguna trucha cerca, como cuando quiere salir fuera del agua esa mosca, ¡pam! En ese momento se lanza a comerla y se la come fuera, en el aire, no cuando está subiendo generalmente, sino en el aire.
Pues esas cosas de observación, yo me he pasado horas y horas y viendo, y a ver qué mosca es esta, y cómo es esta mosca. Ah, pues aquí ahora hay una hormiga de ala, fíjate, las hormigas de ala, cómo van por aquí. Pues en esta parte no hay, pues en esta... Me he pasado horas. Y dice, pescando, no, ni llevas la caña de pescar. No. Me he sentado allí para ver cómo es la vida de ese río, desde sus mosquitos, sus peces, y luego te aparece por allí a lo mejor una nutria casualmente, o te aparece... Y claro, como tú estás quieto, los animales se mueven y tú los ves. Mientras tú no te muevas, los animales pasan por tu lado y los puedes ver perfectamente, hacerles una foto y lo que quieras. Lo malo es si te pones nervioso, te pones de pies enseguida, claro. En cuanto hagas cualquier movimiento, ya te han visto y desaparece, porque va su vida en ellos. Pero yo me he pasado muchas horas, ya te digo, sobre todo en el tema de los ríos con las eclosiones. Hoy ya no hay ni eclosiones porque está el agua tan contaminada que ya no hay canutillos, no hay gusarapas, no hay nada. Levantas una piedra, antes estaba lleno de gusarapas, claro, ahora no hay nada. Pues cavas con las cosas que cogías antes de naturales del río, los insectos del río, claro, que realmente con lo que se alimenta, que es lo que comían, claro. Era su alimentación y era lo que utilizabas. Pero es que todo eso es que ya no existe. Ahora todo es cebo artificial. Todo. La mosca encima americana, que no es ni española ni nada, y con eso prefiero no meterme con ellos porque los tendría que atacar. Has sido testigo de muchos cambios en el paisaje. Sí. ¿Qué te preocupa más actualmente del medio del campo? De los paisajes, cada uno habla de la feria según le va en ella, se suele decir. Yo te puedo decir, allí en Odón, Teruel, el pueblo de mi mujer, cuando yo la conocía, cuando estábamos todavía en relaciones, que no había casado, había un bar allí y un señor, el tío Clemente, me parece que se llamaba. Y nos sentamos ahí en el pollo, en una piedra que tiene siempre delante de la casa. El pollete, y nos poníamos a hablar. Y yo le escuchaba. Yo me quedaba como tonto escuchándole las aventuras que te contaba él. Resulta que ese era un pueblo que era un monte. Era todo monte, lo que es el pueblo, y tenían las huertas, huertecitas y tal, y todo monte. Entonces empezaron a roturar los montes, a romperlos para hacer terrenos de agricultura, porque ya llegó un momento que Icona lo paró, pero el pueblo, ahora mismo el 90% es agricultura y ha quedado de monte el 10% nada más. Entonces a mí esos cambios, pues la verdad que dices, hombre, es que la gente tiene que vivir, tiene que ganar dinero. Sí, pero vamos a ver, todo tiene que llevar una armonía. Es decir, si yo estoy roturando tantos montes, pues por otro lado tendré que plantar no la misma cantidad, pero sí una parte de tal. Es decir, colaborar con algo, ¿no? Sin embargo, no. Todo es roturar y labrar para sacar el máximo rendimiento. Si puedo sacar 2 cosechas mejor que una. Entonces todo eso también afecta mucho a la vida silvestre. Porque antes tenían refugios que ahora no los tienen. Porque les has quitado el monte, les has quitado las ramas para hacer los nidos, les has quitado muchísimas cosas. Entonces, ese cambio, la fauna se va reduciendo. La casa el campo es la casa de la fauna, entre urbanizaciones, carreteras, viales, aves, les estamos dejando la casa muy arrinconados. Y entonces luego dices que hay muchos accidentes. Pues claro, porque resulta que del río donde está al monte le has hecho una carretera por medio. Este animal sabe que está aquí al río y va a beber. Y claro, se encuentra con la carretera y la salta como puede para ir al río a beber. O sea, es que no le hemos incomodado. Porque si sabes que el agua está ahí, procura ponerles agua aquí, donde ellos están, y evita saltar la carretera, a nivel de conservación. Otra cosa es a nivel de control de poblaciones para evitar que no haya una sobrepoblación y que como está con el jabalí ahora mismo, y que no haya accidentes de carretera, que no se coman la agricultura, los productos y tal, que haya un control. Pero es que ahora todo es dinero, lamentablemente, y todo es un desastre. O sea, la gestión ahora mismo del campo, de la naturaleza, es un desastre, porque solo se ve negocio. O sea que la esperanza futura no la ves muy bonita, que digamos. No, y además que cada vez ves a los agricultores protestando, los ganaderos protestando, porque ahora el intercambio comunitario con otros países, con no sé qué, prefieren comprar un producto malo de fuera a tener un producto bueno de casa. Y cuando nos quedemos sin nada, ¿qué vamos a decir? Pues con pastillas, como los astronautas, comen una pastilla y con eso ya tienen para aguantarse. No, ahora con grillos, ¿no? Con la moda que hay con los grillos y tal. Grillos. Pero cuidado, pero de cultivo, porque tampoco naturales, porque no hay tantos. Porque hasta los animalillos pequeños están desapareciendo. Los microorganismos están desapareciendo. Claro. Que no es solo lo que ves, sino que es toda la fauna, el subsuelo. Y luego, si encima
A mí me hace mucha gracia muchas veces, oye, esto, si, te lo dicen por los correos electrónicos, tal, antes de imprimir una hoja de papel, piénsalo porque es la salvación de un árbol. Digo, vale, hasta ahí, bien. Y luego veo que queman miles y miles de hectáreas, digo, vamos a ver, o sea, yo estoy respetando un árbol y tú me quemas 1000 hectáreas y aquí no pasa nada. Y cogen a un pirómano y resulta que no le pasa nada. Cuando te llega un correo electrónico por eso, con toda la industria electrónica que hay, de tecnología y demás, digamos que es mucho más dañina el enviar un SMS que gastar una hoja de papel, al final. Por lo menos el papel se puede reciclar, ¿no? Y que lo utilizas para algo. Claro. O sea que, por eso digo que hay muchas cosas en estos pasos, tanto de conservación del campo, de la naturaleza, de los ríos. Ahora los embalses hay que tirarlos, porque vamos a ver, siempre ha servido para regadío, para abrir el grifo. El agua me tiene que venir de un embalse, no me va a venir de un río ni de otro sitio. Entonces, no destruyamos eso. ¿O queréis que abrir el grifo y no tener agua? España es un vergel todavía en campos, en espacios naturales. Sí, sí. ¿Lo es todavía? Lo es. Y es una envidia para Europa todavía. Por eso digo, apreciado por gente... Sí, por toda Europa. Primero por la climatología que tenemos, el sol que tenemos aquí en España. Luego, las plantas que tenemos tan diversas, esa diversidad que hay, que en muchos países de Europa, y yo me he recorrido toda Europa, y no lo tienen y lo desean. Tendrán sus gladiolos, tendrán tal, pero son ornamentales, pero lo que es natural no es. En España todavía lo seguimos variedad, teniendo. ¿no? Porque estamos hablando desde nivel 0 hasta... Y los parques nacionales, por ejemplo, que eran cortos de caza antes, y porque estaban cuidados, y ahora son parques nacionales, y me parece muy bien que los hagan precisamente para respetar un poco la fauna y la flora autóctona de tal. Pero si luego dejas entrar a 2 millones de personas que no tienen ninguna educación ni ningún respeto y que van destrozando y marcando los árboles el corazoncito, te quiero, el otro... Yeah. Pues chico, me está rompiendo mis esquemas. A mí no me han enseñado eso. Mi cultura es otra. Mi cultura es el de respeto desde el primer día. ¿Que hacemos picias? Sí, que hacemos... Sí, siempre las hemos hecho. Que al final eso es más conservación que lo que se les hincha la boca ahora de conservación, que yo creo que se les hincha la boca porque sacan dinero por detrás. Porque hay dinero. Por eso digo, hoy, el negocio del hoy es todo dinero. Hoy todo pasa por la caja. Si no hay caja, no hay nada por medio. ¿Cómo influye el contacto directo con la naturaleza en tu bienestar? Supongo que te da algo que no te da la ciudad, desde luego. Sí, hombre, pues yo para mí, por ejemplo, te puedo decir que yo no hago senderismo, pero sí salgo al campo. Me voy a mi campo, ya como tengo las rodillas mal, me voy con un bastoncito, y entonces me gusta ir a aquella piedra y sentarme a escuchar el silencio. Y me encanta escuchar el silencio. Y cuando el silencio no es que sea una paz total, porque estoy oyendo a este pajarito, una oropéndola, o estoy oyendo al cuco, y encima me estoy distrayendo a ver dónde está, por dónde viene este sonido, a ver no sé qué y tal. Y entonces yo soy feliz en eso. Cuando voy un poco por la orilla del monte, que vas oliendo a tomillo, a romero, tal, respiras tú solo, diciendo, me estoy oxigenando. Entonces, para mí, eso es ahora mismo mis salidas al campo, más que irme a mis actividades o mis aficiones, también salir a pasear, pero no con la idea del senderista, de que tengo que llegar allí, no sé cuánto, no. Vivir el presente. A mí no me metas prisas. Y el momento. A mí no me metas prisas, que yo me voy con el coche, lo dejo aquí, a ver si no me multan por estar en el monte, que esa es otra, que lo pueda aparcar, y que yo me pueda subir a aquella piedrecita, o me pueda ir a aquel arroyo, que me gusta oír el agua del arroyo cuando está cayendo. Esos sabores, esos olores, eso no te lo da la ciudad. Eso no te lo da la ciudad. Eso no te lo da la ciudad. En la ciudad, además, aunque estés en la ciudad, no estás en la ciudad, estás pensando estresado en otras cosas. Y a ver qué hago para que no me multen, y a ver qué hago para que no me sancionen, y a ver qué hago que pueda hacerlo. Es más hostil la ciudad que el campo. Mucho, pero mucho más. El campo es todo una armonía, si sabes llevarlo bien. Claro. Si eres agresivo, entonces claro, el campo también es agresivo. Pero si tú eres una persona romántica, enamorada del campo, de los olores, de los sabores, de los que escuchas, de los sonidos. Y gratis. Y gratis. Y encima gratis. Y gratis. Eso es ser feliz. Para mí eso es una felicidad. Y poder disfrutar de ello. Digamos que eso podría ser un consejo para animar a la gente a que descubra el campo, pero no en plan turista, sino el campo de verdad. Claro, pero primero que cuando tú quieres aprender a conducir, primero tienes que saber lo que es un coche, lo que es un volante, lo que es un... Cuando salgas al campo, oriéntate un poco y que sepas qué es el campo, qué peligros tiene, qué riesgos tiene, qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero salir
porque sí, y ya está, ya me lo sé todo. Como el que se va... Pues ahí está, por eso te digo, el que va con la minifalda, que luego llega un mosquito y se le clava, ¡ay, ay, ay, ay! El que va a las casas rurales, yo quiero una casa rural porque quiero vivir en el campo, y luego le molesta que el gallo por la mañana la despierta porque está cantando, las vacas le molestan porque huelen mal, y el estiércol. Chicas, si no sabes lo que es el campo, no salgas, de verdad. Y encima estás insultando a la gente que vive en el pueblo, que es su ambiente, sí. Que es... Yo he visto, por ejemplo, cosas curiosas, como estar en una familia del pueblo criando un gallo para que cuando vengan los de la familia de la ciudad, dárselo para merendarlo, para comerlo y tal, como una cosa de tal. Y entonces lo tienen vivo para que lo vean. Mira, este gallo lo hemos estado cuidando, tiene 1 año, y nos lo vamos a comer mañana y tal. Y lo agarran el pico, lo cortan para matarlo, y los de la ciudad, ya no quiero ser, ya no lo quiero. Y se lo han estado criando con todo el cariño del mundo. Pero vamos a ver, si lo quieres comer, lo tendré que sacrificar. O lo vas a comer con plumas y todo. O sea, hay cosas que de verdad. Hombre, hoy en día, con tanta información que hay, claro, debería ser fácil aprender sobre estos temas de ir al campo, ¿no? O de comportarse en el campo. Lo que pasa es que, claro, ¿a qué fuente acudes? O sea, ¿qué recomendación podríamos dar o podrías dar de cómo alguien puede formarse en lo que es salir al campo, al monte auténtico? Yo lo tengo muy fácil para el que no sepa. Cuando vaya, que pregunte al del lugar. No. Si va a una casa rural, pregunta al de la casa rural. Si vas a un pueblo, pregunta al paisanín del pueblo. Oye, quiero hacer esto, ¿qué te parece? ¿Qué me ofrece? Porque luego, en cada sitio, pues hay zonas húmedas que tienes que llevar botas, hay zonas de secano que tienes que llevar un calzado adecuado, hay zonas que puede haber nieve y necesitas púas, y todo eso te lo va a decir el del lugar. Es decir, tú en la ciudad no sabes de nada, pero cuando llegues a un sitio, haz lo que vienes y pregunta. Sobre todo, que no te dé remordimiento a la cosa de preguntar, es que me van a llamar ignorante. Claro. Que no te importe, Tú pregunta, que la gente, yo estoy, porque el 99% de las personas no solamente te van a recomendar y decir lo que tienes que vestir, lo que tienes que calzar, lo que tienes que hacer, sino que algunos hasta se ofrecerán a acompañarte, claro. Y gratis. Simplemente para que conozcas su pueblo, su zona, y que la respetes y que no se la toques y no se la manches. Porque si ellos están cuidándolo para tenerlo todo limpio y todo ordenado, y luego llegamos 4 turistas a destrozárselo todo o a pintarle las paredes, pues mira, va a ser que no. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo creo que el aprendizaje tuyo vital, una lección importante podría ser la que nos puedas contar ahora. Un mensaje final, o sea, ¿qué te ha enseñado el campo? ¿Cuál es la lección más importante que ves del campo? O simplemente que acabes con un mensaje dirigido a la gente que te salga del corazón, lo que quieras. Ay, pues es difícil, es una pregunta muy complicada, difícil y amplia, pero yo te digo una cosa, los animales son más listos que las personas. Un animal puede barruntar una tormenta, puede darse cuenta si ese agua está contaminada, darse cuenta si hay una víbora al lado o hay algún peligro por ahí. Entonces, que no te quieras creer que tú lo sabes todo, sino vete de ignorante, aunque sea de ti para adentro. Sí. No quieres decírselo a los demás por orgullo, vale, pero para ti, mentalmente piensa, yo soy un ignorante. Si voy a este sitio a ver lo que hacen los demás y voy a hacer lo mismo. Coge la vida de los animales. Tú fíjate cómo se defienden los animales, cómo las madres, las vacas cuidan a sus terneros, y sin embargo nosotros los humanos somos capaces de destrozar al vecino y a quien sea. Entonces, esa enseñanza que hay del campo, de los árboles, que si tú le riegas crece, le tienes que cuidar, le tienes que podar, que eso es lo que tienes que aprender para tu vida. Si quieres tener una vida, pues no sé, como estamos diciendo, pues en plan, no te digo contemplativa, no tienes que ser armoniosa, monje, equilibrada, armoniosa. Pero una forma de decir, pues yo vivo en la ciudad, pero convivo con el campo. Unas vacaciones me las tomo a bien, no voy ahí a hacer el bárbaro ni a hacer tonterías o irme al extranjero, a aquel país. Vamos a ver, si no conoces España, ¿para qué quieres ir fuera? Primero conoces tu casa y luego conoces la de fuera. Pero bueno, como está tan de moda el turismo y los turoperadores y tal, yo ahí ya no me meto. Pero que la gente cuando vaya a un sitio, que se informe. Y si no se ha informado, cuando llegues al lugar que vas, pregunta a las gentes del lugar, que seguro el 99% van a ser súper amables contigo y te van a informar de todo. Queda dicho. Nada más, solo decir que larga vida al Cesario y larga vida al monte y al rock and roll. Así sea. Gracias.